Saludos, mi nombre es Ana Arellana y a continuación les estaré presentando acerca de lo que es el pseudocódigo y cuál es su paso al lenguaje C. El lenguaje de programación es un lenguaje formal que le proporciona a una persona la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo con el fin de controlar el comportamiento de las computadoras. Los lenguajes de programación se pueden clasificar en dos categorías principales: lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel son más fáciles de leer y escribir para los humanos que los lenguajes de bajo nivel. Por lo tanto, este tipo de lenguajes se utilizan para escribir aplicaciones de software complejas. Algunos ejemplos de estos pueden ser C++, Java, JavaScript y Python. Por otro lado, los lenguajes de bajo nivel son más difíciles de leer y escribir para los humanos y se utilizan para escribir programas que interactúan directamente con el hardware de la computadora. Algunos de estos ejemplos de lenguaje de bajo nivel pueden ser el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Proceso de compilación. Es el proceso mediante el cual se traduce el código fuente escrito en un lenguaje de programación a un lenguaje que la computadora puede entender y ejecutar. Este proceso de compilación se realiza mediante un programa llamado compilador. Código fuente. Es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que se utiliza para crear un programa. Código objetivo. Es el resultado del proceso de compilación, es decir, es el código que la computadora puede entender y ejecutar. El ejecutable. Es el archivo que contiene el código objetivo y este puede ser ejecutado por la computadora. Depuración. Es el proceso de encontrar los errores en el código fuente o en el código objetivo. Detención y corrección de errores. Es el proceso mediante el cual se identifican estos errores y se corrigen en el código fuente o en el código objetivo. Sintaxis y semántica del lenguaje C. La sintaxis del lenguaje C es relativamente sencilla, ya que esta se basa en una serie de reglas que definen cómo se deben escribir las instrucciones. En cambio, la semántica se refiere al significado de las instrucciones escritas, como por ejemplo la instrucción de A es igual a B más C, tiene una semántica específica que nos dice que la variable A será igual a la suma de las dos variables B y C. Paradigmas de la programación. Son enfoques generales para resolver problemas utilizando la programación. Cada paradigma tiene su propia forma única de abordar un problema y puede ser más adecuado para ciertos tipos de problemas que otros. Es importante tener en cuenta que estos paradigmas no son mutuamente excluyentes y a menudo se utilizan juntos en un solo programa. Programación secuencial y estructuradas. La programación secuencial es un enfoque lineal para escribir un programa. El programa sigue una secuencia fija de instrucciones y se ejecuta en orden. Este enfoque es simple y fácil de entender, pero puede ser limitante para problemas más complejos. Un ejemplo de este tipo de programación es que el programa correrá desde el principio hasta el final sin interrupciones. Era que para volver a iniciar, tiene que recorrer todo su ciclo hasta volver a un inicio. La programación estructurada es un enfoque más flexible para escribir programas. Este enfoque utiliza técnicas como la selección e iteración para controlar el flujo del programa. Esto permite que el programa sea más modular y fácil de entender. Un ejemplo sencillo para este tipo de programación es que al utilizar funciones podemos llamarla en cualquier momento del recorrido de nuestro programa. Podemos volver al inicio, podemos ir un poco más abajo, podemos controlarlo más fácilmente. Programación modular versus la programación recursiva. La programación modular es un enfoque para escribir programas que utilizan módulos y funciones independientes para realizar tareas específicas. Un ejemplo de esto es que cada módulo o función la podemos desarrollar aparte y la podemos probar por separado antes de integrarla en el programa principal. En cambio, la programación recursiva es un enfoque para escribir programas que utiliza una función para llamarse a sí misma repetidamente hasta que se alcanza una condición de salida. Un ejemplo de esto es que es muy útil utilizarla para problemas que se pueden dividir en subproblemas más pequeños.